Convertimos tu trading en una experiencia gourmet. IG, obsesionados con darte la mejor atención al cliente. Pon a tope tu trading con IG. Buenos días, es fin de semana y en este sábado hay que empezar a mirar más Fed de cara a la semana que viene, pero inflación en Europa de cara con la mirada puesta hacia atrás en la semana pasada. Miren, la inflación en Europa sigue el camino ascendente. El 9,1 marcado ayer, después de ese crecimiento desde el 8,9, marca que la inflación en Europa, y no solo de energía, sino también de alimentos y de otros componentes, está ya infectada. Está infectada por un movimiento inflacionario que no se vivía desde la década de los 70, se puede ver algo parecido en la década de los 90 todavía, incluso un poquito más abajo en determinados aspectos, pero esa crisis energética impacta ya directamente en el conjunto europeo. Cuando Estados Unidos ya ha doblegado la curva porque empezó antes a subir tipos, Europa sigue hacia arriba caminando un 9,1% con una inflación subyacente también que está marcando un territorio muy complicado para el conjunto de Europa, pero sí se ve que al menos el ritmo del crecimiento es menor y empieza a relajarse. A partir de ahí, Luis de Guindos decía ayer en un diario portugués que la inflación no remitirá solo por la recesión económica, lo cual es muy llamativo, que ya le diga directamente, o ya estime el Banco Central Europeo, uno de sus principales miembros, que la recesión puede ser uno de los factores que tire abajo el crecimiento de la inflación, que lance la inflación a un entorno del 5-6%, que ahora mismo ya sería una buena noticia en los dos próximos trimestres. Fíjense que el mandato del Banco Central Europeo, que está incumpliendo, que no hay que olvidarlo, el Banco Central Europeo está incumpliendo el mandato de la inflación en el 2%. Está no quintuplicando, pero camino de ello. El crecimiento de la inflación, por ejemplo, en países como España sigue siendo evidente, sobre todo caminando en la subyacente, y el crecimiento de la inflación en Estados Unidos, que ha sido el gran susto de la semana, sigue siendo todavía más evidente. Es verdad que el pico se puede haber alcanzado, pero que la inflación subyacente intermensualmente en el mes de agosto te suba un 0,6%, significa que no tienes controlado lo que ahora mismo debería tenerse controlado. A partir de ahí tenemos tipos hipotecarios en Estados Unidos ya superando el 6%. A todos los que tienen la factura europea hipotecaria empiecen a sacar la cuenta, porque no van a estar los tipos junto con el Euribor en el entorno del 2,5-3%, aunque ahora están diciendo entre el 2 y el 2,5%, pero miren, es que todos los análisis se han equivocado completamente uno tras otro, de tal manera que el factor de riesgo de un error de análisis que se está cometiendo, que se está produciendo en los últimos tiempos de una manera continua, hace pensar que los tipos en Europa se pueden ir al 2,5-3%, los tipos hipotecarios. De tal manera que el bolsillo del contribuyente va a empezar a pagar ahora ya sí una factura elevada, porque no lo hemos vivido todavía. El efecto de las subidas de tipo de interés se suelen ver a los meses, pues esos meses estamos empezando a llegar a ellos, y llegan en el peor momento. Es decir, el Banco Central Europeo ha elegido el peor momento. Estados Unidos ya viene sufriendo ese movimiento de subida de tipos un poquito antes, justo va a venir con la factura eléctrica. Y a partir de ahí viene el siguiente tema. Cómo la presión de gran parte del norte de Europa ha llevado a que la propia comisión, la propia von der Leyen, elimine al tope el gas, que se veía desde el principio que era una tontería económica, y a partir de ahí eliminar también lo que España le pedía, que era meter el impuesto en el ingreso y no en el beneficio. Al final el impuesto va al beneficio y no al ingreso, como es normal, y España ha vuelto a quedar de una manera un poco extraña en el entorno europeo, proponiendo cosas extrañas. ¿Cuál es el primer efecto de ese movimiento que Europa está haciendo contra las energéticas? Y es que las inversiones se van a ir a Estados Unidos. Iberdrola ya lo ha comentado, que se va a llevar, mientras todo siga así, con ese alza de la inflación, con esa carga impositiva, se lleva parte de la inversión a Estados Unidos, donde hay más seguridad, pero no va a ser la única. Va a ser un movimiento común. De tal manera que Europa, con ese movimiento socialdemócrata a nivel europeo de intentar topar, poner impuestos y poner piedras en el camino
a quienes ahora mismo deberían estar haciendo esa gran inversión para caminar hacia un modelo de energía diferente, renovable y alejada de la dependencia rusa, pues se marchan fuera a hacer la inversión. Por lo que a medio plazo Europa está perdiendo además la potencia de sus propias empresas para conseguir salir de este entorno tan complicado, porque estas empresas no van a hacer la inversión. Esas inversiones se están marchando a Estados Unidos. Gran beneficiario además de todo lo que está sucediendo. Es el gran beneficiado de todo lo que está sucediendo ahora mismo a nivel energético en Europa. El otro punto viene también enmarcado en el problema de la inflación con la tasa de los alimentos. Miren, Coap publica esta mañana que en España el incremento entre el campo y el supermercado es del 280% por impuestos. El otro día escuchábamos al gobierno, en boca de Yolanda Díaz, que no se podía permitir ese aumento que hay en el precio entre el pobre agricultor y esas redes de distribución. Miren, lo que acaba de presentar los agricultores en España señala directamente al gobierno. 280%. Es decir, precios, por ejemplo, del ajo, que está en el entorno de los 30 céntimos, de los 20 céntimos, dependiendo del momento del año. Se marcha hasta por encima de los 6 euros el kilo, desde los 0,20, 0,30, dependiendo de la época del año, en un momento en el que gran parte de esa subida la provoca precisamente la carga impositiva. Y entonces volvemos al capítulo de todo lo demás. Oiga, ¿no puede usted meter mano impositivamente a lo que está sucediendo para conseguir reducir la carga que ahora mismo es tan dura, es tan fuerte para el conjunto de las familias y de la economía? Aspecto fundamental en este momento. Tipos de interés. Ya hemos visto el capítulo de inflación, tipos de interés en Estados Unidos. 75 o 100 puntos básicos. Miren, el dato de inflación en Estados Unidos de esta semana pasada ha sido un jarro de agua fría. Principalmente porque los inversores, no los bancos centrales, los inversores, subestimaron el momento económico en verano antes de la llegada de Jackson Hole e incluso en el momento en que escuchaban a Jackson Hole, que aquí en el especial que hicimos en Negocios Televisión, pues con por ejemplo Francisco Quintana o Álvaro González comentaban: este discurso es muy duro para lo que se había estado viendo. Los inversores subestimaron a los bancos centrales, los inversores pensaron que todo estaba pasando, porque veían indicadores, veían el mensaje de la Fed de que en el fondo no era una recesión técnica, veían determinados mensajes y ahora tienes un movimiento de bonos caminando hacia el 3,5, 3,75, dependiendo de la subida de tipos de la Reserva Federal, caminando hacia ese 3,5 ya. Lo que hacen sobre todo las empresas de crecimiento, las tecnológicas, es descontar. Oiga, si se mira bien lo que está sucediendo en el mercado, las empresas tecnológicas solo han recuperado la mitad de todo lo que se había perdido en ese movimiento de agosto, pero han vuelto a ser las que más pierdan ahora, precisamente por la subida de los tipos. Esa subida del bono a 10 años está siendo el GPS, el marco clave para que los inversores, que ahora ya sí empiezan a mirar al detalle que esto no está controlado, y de ahí que hayamos tenido esta semana en un día la mayor caída diaria en los últimos 2 años, al mirar ahí a ese bono americano de 10 años, se ve perfectamente que los rendimientos a futuro que puede esperar un inversor se van a ver menguados, porque gran parte del dinero se va a marchar hacia algo más fijo. Ese bono americano a 10 años marca ahora mismo el camino. La Fed lo está utilizando para también calmar parte de la inversión, porque puede ser un valor refugio, pero va a ser fuera de la renta variable. De ahí que vamos a ver cuál es la medida final, la decisión final de la Reserva Federal esta semana. Todo parece indicar que serán 75 puntos básicos, pero nada indica ahora mismo que no pueda haber una sorpresa lunes o martes comunicada a través de Wall Street Journal o de Financial Times, diciendo, como la última vez, la subida será mayor, será de 100 puntos básicos. Habrá un movimiento de caída, aunque ya gran parte de los inversores entienden que el movimiento de caída, si hay una subida mayor, se dio esta semana al inicio, con esa caída la mayor diaria en 2 años, y a partir de ahí a ver qué pasa. Ayer teníamos cuádruple hora bruja. Se notó que el suelo
o un suelo primero importante estaba en los 3.840. Ahí golpeó 3 veces, boom, 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 para la tercera vez que golpeó rebotar hacia el final de la sesión, cabalgando hacia la recuperación de 40 puntos básicos en ese entorno. Es decir, vio muy claro que ahí había un suelo que los inversores no veían claro ya sobrepasar, y a pesar del sentimiento extremo bajista, extremadamente bajista que tiene el mercado, no se consiguió romper hacia abajo, no se consiguió hacer un agujero ahí para buscar nuevos suelos, con lo que 3.840 esta semana sería una de las primeras clave. A partir de ahí, dicen los analistas que habría que mirar al 3.810 en ese entorno para ver de qué manera, si ahí se vuelven a romper como sucedió anteriormente, en las caídas de antes de verano, pues ahí podríamos ver, o del inicio del verano, podríamos ver otra vez pérdida de soportes importantes, y con ello todo el mercado. ¿Qué es lo que se está viendo? Que el inversor tiene ahora un momento de wait and see, y el sí está en el entorno de la renta fija, para ver si camina hacia high yield, para ver si camina hacia bonos corporativos, para ver si camina incluso hacia bonos gubernamentales, en un entorno donde le puede cerrar el gap si la inflación baja de en torno del 5 o del 6% interanual en los próximos 2 trimestres, que parece que puede ser un camino razonable, y a partir de ahí ese agujerillo estaría cerrado de inversión, y se podría conseguir, o se podría intentar luego batir con renta variable, lo que ya le ha ayudado a hacer la renta fija. Cuestiones clave en la semana, otra vez vuelve a ser la energía. En esta semana que entramos, todo parece indicar que el conflicto, la guerra de Ucrania, va por un lado en lo geopolítico, pero va con un marcado carácter económico por otro lado, y que ahí el daño, el impacto es importante. Ayer Vladimir Putin en ese G7 alternativo dijo que Europa lo tenía muy fácil, que tenía que apretar un botón, darle el OK y poner en marcha Nord Stream 2, que se han parado unas inversiones que eran muy importantes para el continente, y entendemos también, aunque no lo dijo, que para Rusia, y que Nord Stream 2 arreglaría todo el problema, porque Nord Stream 1 ya no podía dar el servicio que Europa quería, por lo que las sanciones estaban perjudicando el movimiento de gas hacia Europa, y le daba la alternativa, ya ha dado otras veces, de, oiga, pongan en marcha Nord Stream 2, que está preparado para funcionar, y ustedes no tendrán problema. Pues es evidente que Europa va a decir que no, pero el movimiento energético, sobre todo de no topar el gas, solo tiene un objetivo, que lo han provocado a los países del norte de Europa: que no nos corten lo poco que llega. El no topar el gas, que era una medida al aire, vamos a topar el gas ruso, tiene un único objetivo: que los 2 hilillos que llegan, pero que algo llega, no se termine por cortar. De tal manera que ese movimiento para que la Unión Europea, para que Europa no tomara la decisión del tope del gas, venía sobre todo por cuestiones propias de Europa, del continente. Por lo que vamos a ver energéticamente, porque tampoco la exposición que hizo el otro día von der Leyen dejó muy claro cuál es el plan energético. Dejó a medio plazo la reforma del mercado eléctrico, que debería haber sido una cuestión para intentar hacer cuanto antes mejor, ya, sin esperar, y sin embargo dejó en el aire todo el resto de decisiones muy extrañas de cómo invertir, topar o entrar a por los beneficios en lugar de por los ingresos que hemos comentado antes, y poca medida más. Principalmente porque lo que faltan ahora mismo en Europa son inversiones sobre empresas a las que estás atacando y se te están yendo. Por lo que otro error más de Europa a la hora de ir unida, de ir junto a esas compañías eléctricas, petroleras, que pueden echar una mano en el momento actual. Como ven, una semana que va a ser muy movida. Ojo con la inflación, ojo con los tipos hipotecarios, 6% en Estados Unidos, caminando en los tipos hipotecarios al 4% en Europa en el tipo fijo, ya lo verán. Ahora mismo entre el 3 y el 3,5, si quiere firmar una hipoteca fija, es lo normal, salvo alguna excepción que todavía camina por debajo del 3, pero muy poquito. Y más subidas de tipos de interés del Banco Central Europeo lo van a dejar en el entorno fijo del 4%. Y en el entorno del Euribor, en el entorno, digo, para hipotecas que se quieran contratar a tipo fijo, van a estar en el entorno del 4% en breve, frente al 6% norteamericano, y en el entorno del Euribor, pues va a estar en el entorno del 2, 2,5 o del 2,5, 3, dependiendo del siguiente movimiento al alza de tipos en el conjunto europeo. Y ojo con los impuestos, que están siendo un problema importantísimo para socavar el bolsillo del consumidor
ayudando también al Banco Central Europeo, pero que es un problema si luego se ve que se les ha ido la mano a los bancos centrales, que hay que volver a recuperar el crecimiento económico y que en ese caso, debido al golpe que se le ha dado, ya no hay tanto margen para recuperarlo. Buen día, buen sábado y buen negocio, descansen.